Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro podcast más de La Persona Podcast. Podcast donde descubriremos excelentes personas, donde veremos su visión, su perspectiva sobre la vida, lo que nos tienen que contar, que será, estoy seguro que muchísimo. Y hoy tenemos con nosotros, valga la redundancia, una persona muy, muy especial que viene de un país muy desconocido para nosotros, el cual no debería serlo tanto. Pero así es, hoy tenemos con todos nosotros a Junior. Junior, por favor, preséntate un poquito ante la audiencia, dinos quién eres, dinos sobre todo de dónde vienes de ese país tan interesante que vamos a descubrir hoy. Bueno, lo primero, buenas a todos. Me presento, mi nombre es Junior. Como ha dicho Aitor, yo vengo de un país bastante desconocido, pero a la vez bastante interesante y tendría que ser conocido. Mi país es Guinea Ecuatorial, de capital es Malabo. Somos prácticamente 1 millón de habitantes. Sí que es cierto que estamos repartidos en diferentes países de Europa, principalmente España, que fuimos colonia española. Y la verdad que compartimos bastantes cosas en común, que lo principal es el idioma, ya que muchos les llama la atención que seamos el único país de toda África que habla español. Entonces, bueno, son pequeños detalles y pequeñas cosas que nos diferencian con respecto a otros países de África. Por ejemplo, la gente conoce África porque hablan francés. La mayoría de los países hablan francés, otros países hablan inglés, como por ejemplo Sudáfrica, pero nosotros somos los únicos que hablamos español. Bueno, la verdad es que he estado viendo muchas cositas de allí de Guinea Ecuatorial últimamente y sobre todo me he fijado en algo característico en cómo habláis. Obviamente tenéis ese acento africano, ¿no? Ese marcado acento que se nota incluso en otras partes de África. Pero hay que decir que vuestro español se parece muchísimo al nuestro. Y no sé si sabes, pero nosotros siempre tenemos una discusión con mexicanos, colombianos, sobre quién habla el mejor español o el auténtico español, ¿no? Se ríen mucho de Sí. nosotros por decir tío. Es cierto que tú estuviste, o sea, viviste en Madrid, pero coméntanos un poco si allí en Guinea Ecuatorial también se utilizan ese tipo de expresiones más españolas, ¿no? Como tío. Me he fijado que pronunciáis la C como nosotros, que esto es algo que solo Sí. los españoles del norte y vosotros hacéis en todo el mundo. O sea, ni siquiera los del sur de España pronuncian así. Pero coméntanos un poquito eso, por expresiones españolas que tú consideres y también por algunas expresiones guineanas, ¿no? Propias de allí. Mira, nosotros tenemos, como he comentado al principio, bastantes cosas en común. El tema de las expresiones no se queda atrás. Por ejemplo, lo de joder, tío, eso aquí se utiliza un montón. Muchas frases hechas que son españolas se utilizan aquí un montón. No quiere decir que las usemos en nuestro día a día, pero si hablamos con un español le entendemos perfectamente. No es como si estuviéramos hablando con un mexicano que utilizara una jerga diferente. Nos costaría un poquito más entenderlo. Con los españoles les entendemos todo perfectamente. Sí que es cierto con el tema de la S, ¿no? El seseo, sí que hay muchos también aquí, guineanos locales que lo tienen. Y también hay que entender que aquí tenemos diferentes etnias, las cuales cada etnia tiene como un ligero o una ligera diferencia en cuanto al acento. Nos referimos hablando español, ¿no? Pero respecto a hablar con un español, que aquí también hay bastantes españoles, entendemos todas las frases hechas, todas las jergas, entendemos perfectamente. Tenemos aquí también algunas, por ejemplo, te voy a decir una que yo sé que a muchos les va a llamar la atención. Por ejemplo, nosotros cuando llamamos a alguien tío o lo típico colega, decimos D-man. Es como, Diman. es como metemos el man en inglés y nosotros metemos lo nuestro del D. Cuando nos referimos a alguien, hey, ¿qué pasa, tío? Pues, hey, ¿qué pasa, D-man? Y cosas así, son cositas que tenemos Claro, peculiares de los guineanos. claro, son cosas obviamente propias de cada país, ¿no? Me llama la atención que hablabas con el tema de las etnias, ¿no? Esto también es muy frecuente en países africanos, que dentro de un mismo país se reparten varias etnias y que cada una tiene como su propia manera de hablar, ¿no? Pasa un poquito aquí con los acentos Sí. en España, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy gallego, pues seguramente se me diferencie mucho de un andaluz, que tiene más, como más marcado, ¿no? Ese acento. Entonces, Exacto. me llama mucho la atención lo de las etnias.
coméntame un poco este tema, ¿no? ¿Cuáles son las principales etnias del país? Y sobre todo lo que me interesa más saber es si os lleváis bien entre todos, porque desgraciadamente en África ha habido muchos episodios de violencia, ¿no? Entre etnias. Mira, aquí actualmente tenemos seis etnias, ¿vale? Y vamos, voy a ir nombrándote voy a ir nombrándote de mayor a menor, ¿vale? La etnia mayoritaria es la etnia Fan, que podemos ser perfectamente el 70. Digo que podemos ser porque yo Porque soy Fan. eres, claro. Somos perfectamente el 65% de la población, bastante respecto a 1 millón de habitantes. Luego tendríamos la otra etnia que sería la Bubi, que ellos pueden ser perfectamente un 15% de la población, y luego digamos que el otro 20% o 15% restante más o menos se lo reparten entre las otras etnias, que son la Combe, que son la Anobonesa, que ellos tienen su propia isla que se llama Anobón, que es una isla muy bonita, por cierto, y luego tendríamos los Visio o los criollos, que estos es un grupo de personas que descienden de los portugueses, de diferentes otras culturas o países que han pasado por Guinea, pero siguen siendo guineanos, básicamente porque han sido como adoptados por Guinea Ecuatorial. O sea, pero, por ejemplo, esa última etnia que me comentas, ¿serían blancos, Sí. por así decirlo? Blancos no, pero sí que es cierto que tienen un tono de piel pues muchísimo más claro, Claro. digamos como se suele decir, de un café con leche o mulatos, pero no son realmente mulatos, ¿no? Simplemente que sí que es cierto que ellos tienen mezclas de toda la gente que ha ido pasando por Guinea Ecuatorial. A nivel, por Y ejemplo, respondiendo, sí. Sí, y comenta, que respondiendo eso al, era. y respondiendo al tema conflictivo, no. Yo pienso que al final el conflicto siempre, de alguna manera u otra, va a estar cuando sois la mayoría en algo. Esto pasa en todas las sociedades, ¿no? Cuando tú eres la mayoría en algo, pues a veces queda como, como que ustedes solo sois los que mandáis o ustedes sois los que tomáis decisiones, pero yo creo que nos llevemos mal entre unas y otras. Bueno, hay algunas diferencias que podemos llegar a tener, pero respecto a lo que pasa con otras etnias o otros países de África, no llegamos a provocar ninguna guerra civil, por Claro. ejemplo, o algo por el estilo. Esto no, nunca ha pasado. Claro, pues está bien, ¿no? Porque al final todos sois compatriotas, todos, además por pequeñas diferencias físicas, ¿no? Porque a lo mejor es lo que comentábamos, yo que soy gallego, pues igual no soy exactamente, aunque seamos, por ejemplo, de mayoría blanca, no soy exactamente igual a un andaluz, a lo mejor un andaluz es más moreno, pero somos Exacto, compatriotas sí, al sí. final. Sí, eso es un detalle, vale, eso es un detalle que sí que es lo que se me ha pasado a comentar. Hay diferencias físicas y son bastante notables, aparte del Ah, acento, vale. son muy notables. Por ejemplo, el fan, por ejemplo, siempre tiende a tener unos rasgos a nivel faciales mucho más marcados que el bubi. Luego el fan es más alto, siempre es más de altura, siempre es más alto, tienen una composición corporal más grande. Y luego también donde les diferencias, o sea, si ellos no hablan, digamos que no están hablando un bubi y un fan, tú los diferencias principalmente en el tono de la piel. Los bubis siempre son mucho más negros, bastante, igual que los anoboneses. Los anoboneses es muy difícil encontrar un anobonés de mi tono de piel, siempre es muchísimo más negro, porque recuerda que ellos son De la ellos isla. son playeros. Claro. Claro, ellos son playeros y están siempre en el mar, porque se dedican básicamente, principalmente es a la pesca. Pues está bastante interesante, pero sobre todo lo que está más interesante es que os llevéis bien, porque sois bastantes etnias, pero sí, está muy, muy interesante que haya esa cohesión nacional. Sí, la verdad es Es, que sí que no hay conflictos así como se conoce en Occidente, ¿no? En países de África tienen conflictos sí. entre etnias, sobre todo por el tema de la religión, sobre todo por el tema económico, que una etnia tiene más que otra. Aquí realmente no ha llegado a ese Bueno, punto. claro, pues mira, ahora que me hablas de esto, mira, ya te pregunto por otra idea que tenemos mucho los europeos. Sé que mucha gente que estará viendo este podcast dirá, pero ¿cómo le preguntas eso? Si eso es una obviedad, si no sé qué. Pero tenéis que entenderme desde la perspectiva europea que tengo, que a veces los europeos pecamos, ¿no?
de pensar que somos el centro del mundo, ¿no? Pero sí que en Europa tenemos mucho la idea de que los países africanos son países igual violentos o inseguros. Coméntanos cómo es esto en Guinea Ecuatorial, si esto es cierto, si Guinea Ecuatorial es un país por lo general seguro. Vale, mira, yo entiendo que desde el lado del occidente, al final siempre tienden, de alguna manera u otra, a enseñar cuando hay conflictos religiosos o conflictos de guerrillas en países africanos, ¿no? Pero en el caso de Guinea Ecuatorial es un país muy pacífico, nunca hemos tenido una guerra civil, punto número uno, nunca, nunca ha existido una guerra civil aquí. Luego también, a nivel de seguridad, Guinea Ecuatorial puedo decir que y presumir que es uno de los países más seguros de África. Incluso puedo decir que entraría en un top 5 de países de África. Primero porque aquí no hay bandas, grupo de bandas que se dedican a la delincuencia o se dedican a la matanza, por decirlo de alguna manera. Luego también sé que muchos habéis visto que en países africanos hay militares en la calle, constantemente militares. Aquí realmente sí que hay militares en la calle, pero no están en la calle porque hay una alerta de que va a haber un ataque o algo. Es simplemente porque en África sí que es cierto que tenemos más la ideología de que el militar está en la calle más que los policías locales municipales. Pero aquí realmente no hay una delincuencia planificada. Salir a la calle con tu móvil, con tu último iPhone, con tus cascos por la noche. Puedes andar tranquilamente que, que, que no te va a pasar nada. Evidentemente hay barrios, como en todos los países del mundo, que son barrios más calientes, barrios más conflictivos. Pero cuando hablamos de delincuencia, para mí la palabra delincuencia es una palabra muy fuerte, en el que ya incluyen pues secuestros, amenazas, muertes, robos constantes, en el que la población tiene miedo o los turistas tienen ese miedo de salir a la calle, pero no, aquí se puede salir libremente a la calle sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esto es bastante curioso, la verdad, porque fíjate que, por ejemplo, aquí en España, en algunas ciudades como Barcelona o Madrid no tanto, pero sobre todo Barcelona, ahí ya la gente tiene ya esa sensación de inseguridad, o sea, de que sale a la calle y le van a robar. Yo he tenido amigos que han ido a Barcelona y que le han robado el teléfono, que le han robado la cartera. Sí, yo la vez que he estado en Barcelona me llamó la atención una cosa que me quedé un poco asustado y asombrado. Iba yo por el tren y por el metro y la bocina te decían, cuidado con los carteristas. Me llamó bastante la atención eso y realmente yo pensé, si ya en el transporte público en sí ya hay un megáfono diciendo esto es porque hay bastantes casos. Claro, es un problema, pero bueno, mira, me alegro que en Guinea Ecuatorial, dentro de lo que cabe, sea bastante seguro y sobre todo que el tenerte aquí también ayude a quitar un poco esa idea de que no toda África es violenta, que no toda África es insegura, que también hay partes perfectamente, seguramente más seguras que aquí y más seguras que otros países. Pero bueno, vamos a meternos ya de lleno en Guinea Ecuatorial, vamos a meternos también con uno de los temas estrella, ¿no? Porque es una perspectiva mucho que tenemos aquí los europeos, que África por lo general es un continente muy pobre, donde hay mucha miseria. Yo he visto bastantes cosas de Guinea Ecuatorial y he podido ver un país que, si bien es cierto que obviamente no está a nivel, por ejemplo, de muchos países de Europa, tampoco hay esa miseria, ¿no? De gente que no puede comer. Coméntanos cómo es un poquito realmente el tema de la pobreza Vale. en tu país. Bien, para tocar este punto y para que la gente más o menos pueda entender, nuestra principal fuente de, por decirlo de alguna manera, nuestra principal fuente económica es el petróleo, ¿vale? O sea, esto es indiscutible. Nosotros tuvimos un boom del petróleo en el año 2000, 1929, que fue un boom muy fuerte. Y los 10 siguientes años nosotros construimos un país increíblemente con unas infraestructuras, con unos edificios, con unas carreteras increíbles. Entonces, esos 10 años fueron muy buenos.
Cuando hablamos de pobreza, yo la pobreza la entiendo que una persona se puede morir de hambre. Es como yo entiendo la pobreza, que una persona puede morirse de hambre. Y aquí básicamente nadie se puede morir de hambre porque aquí es un país principalmente pequeño, pocos habitantes, y realmente hay oportunidad para todos, para que todo el mundo pueda trabajar, para que todo el mundo pueda salir adelante y para que también, mal o bien, la gente tenga esa posibilidad y capacidad de poder llevarse un trozo de carne, de pescado o de pan a la boca. Sí que es cierto que metiéndonos un poquito en detalle de que la calidad de vida que se tiene aquí no la puedes comparar con la que hay en muchos países de Europa, incluso en muchos países de África, como por ejemplo, hablamos de Marruecos, hablamos de perfectamente Costa de Marfil, tienen una calidad de vida mucho mejor, pero no significa que nosotros tengamos pobreza. Nos falta desarrollar un poquito más ciertas cosas de la economía, pero a nivel de pobreza, de yo ver a la gente muriéndose de hambre, de hecho, aquí realmente no hay vagabundos. Es un detalle muy importante. O sea, Pues sí. realmente aquí no hay vagabundos, no hay gente en la calle pidiendo. O sea, eso tú lo ves, por ejemplo, en zonas de Madrid, la gente pidiendo. No, aquí Sí. no hay eso. Pero no lo hay porque no hay necesidad. Tú haces las cosas por necesidad de Claro, algo. Y aquí claro. realmente la gente eso no lo hace porque no hay necesidad. ¿Hay pobreza? Sí. ¿Extrema? No. No. Claro, ahí quería llegar, porque también algo que comentabas muy importante es qué es la pobreza, ¿no? Depende muchas veces del contexto, porque a lo mejor la pobreza para un europeo no es lo mismo que para un africano, ¿no? Claro, y también hay que entender que hay cosas muy... Para entenderlo de la pobreza hay que tocar un poquito el tema de que aquí, voy a decir en África, pero bueno, voy a ir más específico en Guinea, aquí realmente vivimos de lo que necesitamos. Es decir, eh, en Europa se vive más por encima de las posibilidades. Exacto. Y aquí tú no vives por encima de tus posibilidades, tú vives por lo que tienes. Y yo me doy cuenta mucho cuando aquí hay gente que vive del día a día. Entonces, como viven del día a día, no puedes vivir por encima de tus posibilidades, porque no tienes ese margen. Entonces, es donde yo mido el tipo de estilo de vida que se puede llevar tanto aquí como ahí. Por ejemplo, ahora que Y comentas luego el... también, Sí, 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 comenta, Junior, coméntame. y luego también hay que entender ciertas cosas, como por ejemplo el sueldo mínimo interprofesional, Eso es. para entender lo de la calidad de vida. Aquí el sueldo mínimo interprofesional es de 120.000 francos, que nosotros aquí utilizamos el franco CEFA como moneda principal. 120.000 francos, estamos hablando de unos 180, 190 euros a cómo está el cambio. Y sé que muchos dirán, wow, eso es lo que ganan al mes. Ya. Ya, es lo que ganamos al mes, pero recordar que aquí todo es mucho más barato y está todo en paralelo a lo que uno gana al mes. Es decir, aquí tú puedes estar en una casa de 60 metros cuadrados con su habitación, su baño, su cocina y estás pagando 45 euros de alquiler al mes. Entonces, todo va un poquito en paralelo a lo que en coordinación, digamos, a lo que uno gana aquí. Pero también es cierto que, por ejemplo, hay cosas y ciertos detalles que aquí es mucho más barato, como por ejemplo la gasolina. El galón de gasolina o el litro de gasolina aquí vale 400 francos de gasolina. Si tienes gasoil es un poquito más barato, pero bueno, digamos gasolina. Estamos hablando de 50 céntimos de euro. Luego también otras cosas como por ejemplo cortarte el pelo, ¿no? Al final uno para verte bien lo haces y aquí te vale 500 o 1000 francos. Estamos hablando de entre 70 céntimos y 1,50 euros. Otro detalle, por ejemplo, la comida, a nivel comida callejera. Aquí tú puedes comerte un pescado, un buen pescado, por 2 euros. Un buen pescado a la plancha, un buen pescado a la brasa por 2 euros. Entonces, sí que es cierto que aquí mucha gente come en el día a día porque le sale más rentable comer en el día a día
así en la calle que comprarse la comida en los supermercados. Es más caro. Claro, Hay claro. esa posibilidad. Claro, pues mira, esto que comentas también es muy interesante, ¿no? Sobre todo para hacer una comparación con los países de Europa y quizás más occidentales, ¿no? Que sí es cierto que, claro, aquí a lo mejor un guineano puede ver que el sueldo mínimo son 1.000 euros, 1.050, una cosa así. Y claro, a lo mejor se Sí, ve ahí con ese dinero en Guinea y claro, es mucho dinero. Pero claro, si vives en exacto. Madrid y además tú que has vivido en Madrid, sabes perfectamente que con 1.000 euros vives al día, no, es que no llegas directamente. Y ese creo que es un problema que tienen nuestros países también, que ya se está llegando a tal punto que necesitas más y más y más dinero y tampoco es tan fácil ganarlo, ¿sabes? Exacto. Al final si yo tengo que hacer una comparativa que se pueda por lo menos apreciar, aquí se gana mucho menos que en España o otros países de Europa, pero se gasta mucho menos también. Puedes tener incluso hasta un margen de ahorro, cosa que en otros países de Europa, por lo que la experiencia que tengo y por lo que yo he visto, es más complicado, porque Ujú. aquí, por ejemplo, detalles muy importantes que son fundamentales. El agua aquí no se paga. Aquí tú no pagas por agua. O sea, puedes ir a un bar, a un restaurante y le pides un agua y el agua es gratis. No, me refiero al... Vale, esto tengo que explicarlo bien para que se pueda entender. Vale, vale, En creo que ya España sé tú por dónde pagas vas. el agua que sale, Sí, exacto. el agua que sale de tu grifo, el agua que sale de tu grifo tú lo pagas, ¿vale? Ujú. Nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, la suerte de tener de alguna manera agua potable, ¿vale? Aquí todo es agua mineral. Todo es agua mineral, debes comprarte tu agua, ¿vale? Pero hay cosas como, por ejemplo, el agua, no tenemos un pago mensual por tener agua en nuestra casa. Agua corriente, independientemente de que sea potable. Tú aquí puedes coger y tener tu propio pozo en tu casa y lo tienes para toda la vida. Evidentemente, tiene un costo construirte el pozo, pero no tienes que estar pagando mensualmente al gobierno o algo por el estilo, pero es al final tú haces una inversión de tener tu pozo y no tienes que estar pagando o saldando cuentas con nadie. Luego el alquiler aquí es mucho más barato. Aquí también hay una cosa muy importante que en el tema de la vivienda, aquí no tenemos hipoteca. En España y en muchas partes de Europa tenéis el tema de hipoteca. Aquí no tenemos hipoteca. Aquí lo que principalmente uno tiene es tú alquilas una casa y me dirás, oye, Junior, y si quiero comprar una propiedad, aquí normalmente compramos terrenos y el terreno aquí es mucho más barato que en España. Te puedo decir que aquí el metro cuadrado está valiéndote 7,50 el Buah. metro cuadrado. De hecho, me he fijado que muchos europeos han ido a algunos países de Europa a comprar terrenos porque se dan cuenta que el terreno aquí es barato Claro. y No, la a mano ver, de obra para construir claro, tus... exactamente, exactamente. Es mucho más barato. Es lo que te comentaba yo. Va a llegar un punto que nos vamos a tener que ir para allá porque aquí ya no se va a poder vivir. Va a ser al revés. Vamos los europeos huyendo de Europa para África. Pero mira, comentabas también un detalle muy interesante porque, como habíamos hablado ya desde el principio, Guinea Ecuatorial formó parte de España, pero Sí, curiosamente vuestra moneda es el franco CEFA, que es una moneda sí, francesa o impuesta un poco por el gobierno de Francia. Entonces, explícame por qué sí. pasó esto, por qué Guinea Ecuatorial adoptó esta moneda, porque no deja de ser curioso que un país que fue parte de España acabe adoptando una moneda que fue francesa y que, bueno, de hecho tiene el control Francia sobre esa moneda. Es una muy buena pregunta porque realmente la explicación realmente no te la puede dar nadie de una manera que te pueda convencer, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque lo suyo hubiera sido que nosotros tuviéramos, al igual que el idioma, hablamos español, principalmente no hablamos francés, fuera la moneda, ya sea en su tiempo la peseta, por ejemplo, Exacto. o ya sea actualmente, ¿no?, el euro. Yo pienso que al final todo trata de tratados. No se llegó a un tratado y al final todos sabemos que Francia tiene el control del 60% de África, por decirlo de alguna manera, y
África y Francia nos lo propuso y no teníamos alternativa por el hecho de que era lo que nos convenía en ese momento. Porque nosotros teníamos una moneda que ahora mismo no se me da a la cabeza, que era una moneda que no tenía valor apenas. Claro, claro. O sea, Entonces, el franco era, digamos, más valioso en aquel momento, ¿no? exacto. Entonces, pues de alguna manera caímos en esa trampa, ¿no? pero, pero sí que es cierto que hubiera sido algo muy diferente tener el euro. Nos tendríamos más valor, o sea, el valor de las, o sea, porque cuando tú cambias el franco al euro, sientes la diferencia, o sea, eso está claro. Notas que la moneda es mucho más baja, ¿no? El franco. Pero sí que es cierto es que al final, en África Central, que es donde estamos, Camerún, Gabón, compartimos la misma moneda, pero no compartimos el mismo idioma, porque ellos hablan francés. Nosotros al final, pues somos tan... De hecho, nos llaman, para que veas, nos llaman el resto de países de África nos llaman latinos. O sea, ellos no llegan a entender que realmente fuimos colonizados por los españoles, nos llaman latinos. Claro, esto es algo que también pasa en Hispanoamérica, que utilizan mucho el término Latinoamérica, ¿no? De hecho, se usa más que Sí. Hispanoamérica, pero vamos a ver, México no fue parte de Francia, fue parte de España, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Pero mira, es muy curioso el tema este del franco y la verdad que da para hablar bastante porque Francia lo utiliza como una forma de, bueno, pues de seguir, ¿no? Con ese colonialismo, de hecho le llaman neocolonialismo. Hay muchos países en contra, la gente está muy en contra, de hecho están echando a los franceses de todos lados, o sea, de Mali, de Costa de Marfil. Pero, ¿sabes qué pasó? Que durante el siglo XX, cuando se independizan todos esos países, país que no apoyaba al Franco, gobierno que desaparecía, ¿sabes? Claro, al final, cuando tú tienes dependencia tanto económica o de recursos de otro país, te ves entre la espada y la pared. Entonces no te queda otra opción que acatar. Y para que deje de pasar ese tipo de cosas, en mi opinión personal, estos países africanos, sí, realmente estos países africanos tienen que aprender de alguna manera, saber explotar su economía, para saber explotar sus recursos, para que la dependencia que tenemos con Francia deje de existir de alguna manera, porque cuando tú haces una colaboración con alguien es para que tú ganes y yo gane, no Exacto. haya un abuso por parte de ninguno de los dos. Entonces, al final ahí nace el resentimiento, que es lo que yo considero que muchos países tienen resentimiento. Por ejemplo, nosotros no tenemos resentimiento con España, por decirlo de alguna manera, pero yo sé que si tú le preguntas a un gabonés o a un senegalés resentimiento por Francia, yo estoy 100% seguro que te va a decir que sí. Porque, ¿qué facilidad tiene el gabonés con Francia? El visado, que no piden visado o facilidad de entrar a Francia. Vale. Pero, qué otras ventajas tienen? Entonces, al Ya. final, es un tema bastante complejo, pero yo lo resumiría en básicamente lo que te he dicho. Mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de la moneda, ¿a los guineanos os gustaría tener otra moneda, vuestra propia moneda, por ejemplo? Bueno, yo pienso que cualquier país le gustaría tener su propia moneda, simplemente por el hecho de que el valor lo daríamos nosotros mismos, ¿no? Y no tendríamos que tener esa competitividad de alguna manera. Pero ahora mismo yo pienso que no nos conviene porque todavía no sabemos explotar nuestros recursos económicos. Entonces, no se podría, pero sí, yo creo que sí que si hacemos una encuesta en la calle, en las calles de Malabo, yo pienso que la gente diría que sí. Que sí, ¿no? Pues sí, pues es cierto, la verdad es que se está aumentando, ¿no? Yo creo que el resentimiento, porque ha habido muchas declaraciones de políticos africanos en contra
en contra de los franceses. Y mira, ahora que estamos hablando de resentimiento, tú lo has comentado, el tema del resentimiento hacia España. Hay muchas partes de América que se nota mucho este resentimiento. De hecho, hay siempre la leyenda, ¿no?, de que los españoles fuimos lo peor de la historia, que masacrábamos, que matábamos, que hacíamos, vamos, todas las troperías posibles. El guineano promedio, ¿esto cómo lo vive? O sea, ¿guarda odio, rencor a España por el periodo colonial, por otra le da igual, o siente que tiene que haber un acercamiento cultural con España? ¿Cómo es la perspectiva que tiene el guineano promedio hacia el español? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero te la voy a resumir muy fácil. Mira, yo no creo que ningún guineano tiene resentimiento real. Hablo de cuando hablamos de resentimiento, hablamos de una persona que siente rechazo a otra cultura o a otro país, directo. Entonces, párate a pensar que en España hay muchos guineanos estudiando, trabajando, viviendo, turisteando. Entonces, cuando tienes resentimiento a un país o a una población o a un número de personas, no accedes o no vas a su círculo, independientemente de que tenga España más ventajas a nivel de sanidad o a nivel económico, lo que sea. Ese rechazo te lo impide, o ese resentimiento te lo impide hacer, ¿no? Yo pienso que lo que sí que hay es una molestia. Vamos a poner molestia porque tú en España, cuando viajas, un guineano siempre dice, joder, qué bien hablas español, ¿cómo lo has aprendido? ¡Wow! Y te lo pregunta, porque a mí me ha pasado como experiencia, te lo pregunta una persona de 60 años, 55, y dices, wow, joder, que me lo pregunte un chaval de 12, 13, pues bueno, no pasa nada, se lo intento explicar, pero a una persona de 60 años Claro. Es como, wow, en serio, no nos conocéis, no sabéis que estamos en África Central, que fuimos colonizados por ustedes. Entonces, creo que eso lo extrapolamos a lo que creéis que es resentimiento. Y sí que es cierto que hay, más que rechazo, hay molestia, porque no cuentan con nosotros en ciertas cosas, no existimos para los españoles por el desconocimiento, no porque el Sí. español sea una persona de rechazo, no lo considero. Es por el desconocimiento. Entonces tú te das cuenta que cuando vas a la calle puedes hacer una encuesta. Oye, ¿sabes dónde está Guinea Ecuatorial? Guinea Ecuatorial, incluso muchas veces lo confunden con Ecuador. Claro, como tenemos los de Guinea Ecuatorial, dicen, Ecuador. No, Guinea Ecuatorial. Y es más, la gente de España conoce más Guinea-Bissau, Guinea-Conakry y Guinea que la Guinea Ecuatorial. Y Papúa Nueva Guinea. Claro, y al final te das cuenta que, Dios. jolín, pues, ¿cuál es el problema aquí? Que no se habla en la historia o en el colegio sobre Guinea Ecuatorial. Yo creo que sí. Mira, además te lo voy a comentar yo desde mi punto de vista. En el colegio se da muy poquito todo lo que fue el tema del Imperio Español, tanto América como Guinea Ecuatorial. Yo, como soy un admirador de la historia de mi país y bueno, pues me encanta la historia y bueno, me considero un patriota, ¿no? Alguien que le gusta el país. Pues siempre he sabido que en África, o siempre, desde muy pequeño he sabido que en África había una parte pequeñita que hablaba español. Pero ¿qué pasa? Para empezar, tenemos un mal sistema de educación público. Eso es totalmente cierto. O sea, la historia y la geografía, la gente, pues, es limitada, ¿no? Por decirlo de alguna manera suave en esos aspectos. Pero, ¿qué pasa después? También yo creo que es un problema ya más a nivel europeo, que somos muy eurocentristas. Es decir, pensamos que Europa es el centro del mundo, que todo el mundo vive como en Europa, que todo el mundo piensa como los europeos. Y esto nos lleva un poco a olvidarnos de vosotros, pero es curioso, ¿no? Porque no deja de ser un territorio que, por ejemplo, comentabas tú, la gente mayor de 60 años, 50 años. Claro. Hombre, que tú llegaste a ser compatriota de esa gente, amigo. Cuando Sí. naciste, tú era una parte de España también. ¿Cómo puedes no saber, ¿no? Dónde Guinea Ecuatorial? Sí, y de hecho la gente o la poca gente que lo saben no lo conocen como Guinea Ecuatorial, lo conocen pues la Guinea Española o Santa Isabel. Uh-huh.
Que era el Entonces, nombre claro, original, ¿no? Que le diéramos los españoles, ¿no? exacto. Entonces te das cuenta que, ok, vale, sabe la historia, pero no está actualizado, no sabe qué está pasando actualmente. Saber, o sea, cuando digo actualmente no es que sepa qué pasa en el día a día, o sea, simplemente saber que, jolín, han cambiado las cosas un poco, pero es Ya, eso, más que resentimiento creo que es esa molestia, ¿no? De que no se nos conozca, ¿no? claro, pero también mira, para eso estás tú y tu canal, que por cierto, Junior tiene, no sé si lo comentamos antes, pero Junior, tú tienes un canal, no solo tú, últimamente ha habido mucha proliferación de youtubers guineanos, guineecuatorianos, no sé exactamente el gentilicio, ¿cómo es? Sí, lo has dicho bien. Ah, vale, vale, vale. O ecuatoguineanos también Ecuatoguineanos. lo pueden decir. Exactamente, ese es el más correcto, yo creo. Y bueno, deciros que, claro, obviamente tendréis todos los enlaces a su canal en la descripción, en comentarios, por todos lados. Pero bueno, esto también es lo que yo trato con este podcast, ¿no? De dar un poquito de difusión y que en España y que en otras partes del mundo hispanohablante conozcamos un poquito más lo que es Guinea Ecuatorial, que tiene razón perfectamente, es el gran olvidado de los países hispanohablantes. Y fíjate que yo también conozco bastante de Guinea Ecuatorial por un jugador que vino a jugar aquí en el Madrid, allí de Guinea Ecuatorial. De hecho, Sí, me parece que es uno de los mejores jugadores ecuatoguineanos, que es Javier Balboa. sí. No sé si lo conoces. Sí, 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 claro, cómo no. Sí, Javier Balboa actualmente está viviendo en España, pero él estuvo un tiempo también viviendo aquí en Guinea Ecuatorial, o por lo menos venía mucho. Y creo que él fue también un impulsador de que se nos conociera, sí, porque me acuerdo cuando él estaba en el Real Madrid, claro, la gente le preguntaba de qué país eres. Y él, pues, siempre decía de Guinea Ecuatorial. Nací en España, pero mis padres son de Guinea Ecuatorial y eso, pues, también ayudó bastante. Sí. Entonces, nos impulsó de alguna manera u otra que se nos conociera. Pues mira, ahora que estamos hablando de fútbol, mira, te quiero preguntar también por el tema del deporte. O sea, ¿cuál es el deporte más mayoritario allí en Guinea Ecuatorial? ¿Os gusta también tanto como a nosotros el fútbol? ¿Sois futboleros? ¿O tenéis otros deportes, no sé, baloncesto, béisbol? Vale, si dices, vale, a nivel de práctica, podría decirte que es el fútbol, sí, 100%, y a nivel de ver, de visuales, el fútbol 100%, siempre lo ha sido. La verdad es que aquí son bastante futboleros, ya te he dicho, tenemos prácticamente muchas cosas en común con los españoles, hemos adoptado muchas cosas y deportes diferentes que podamos practicar aquí, como por ejemplo en otros países, como por ejemplo, si ahora me viene el cricket, ¿no? Creo que se practica En en Inglaterra, sobre Inglaterra el todo. cricket. Sí, 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 sí. pues aquí no tenemos un deporte que sea diferente o sea exótico, por decirlo de una manera. No, 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 la verdad es que no. Practicamos prácticamente los deportes que se practican en España. No tenemos un deporte aquí muy específico como, como el cricket que se practica en Inglaterra, que puede decir, explícame ese deporte que no lo conozco. No, tenemos todo similar a España. Y por ejemplo, tema de la liga allí de fútbol, ¿cuántos equipos son? O sea, ¿cuál es el equipo más poderoso de Guinea Ecuatorial, por así decirlo? Vale, la liga guineana es una liga que no está bien organizada, no está bien reglada, siempre hay muchos problemas, pero bueno, no sé si lo vas a conocer, pero lo pueden buscar. El equipo más conocido o que más se conoce aquí se llama Akonangi. Ya te puedo decir que yo veo bastante fútbol, pero no lo conocía. Akonangi. Luego también hay otro equipo que se llama Atlético Malabo. Son como los más conocidos de Guinea, ¿no? Y equipos son muy pocos, son muy pocos. Hablamos de 10 equipos en toda 10, la liga. es poquito, es poquito. En España somos 20, son 20 equipos, pero por ejemplo, estos dos equipos que me comentabas,
son sí. como, por ejemplo, cuando se enfrentan es como el Barça y Madrid. ¿Hay así una rivalidad entre ellos o hay alguna rivalidad así histórica en ¿Algún el derby? país que... Sí, Sí, exactamente, sí, derbi sí, o eso sí, clásico, el sí, clásico ecuatoguineano. sí. Sí, podría ser ese, sí. Ostras, pues está bastante Sí, interesante. Y sí. a nivel por ejemplo, de seguimiento, la Liga Española la seguís allí también. Hay Muchísimo, gente del Barça, muchísimo. Madrid, por ahí, por... Sí, 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 muchísimo, muchísimo. O sea, pero muchísimo. De hecho, si hacemos una estadística, el guineano por estadística es más del Madrid que del Barcelona. O sea, 100%. Podemos decir que el guineano hay un 20% por encima. Ostras, Sí, ostras, pues sí. 100%. Pues sí, pues sí. 100%, 100%. Muy, muy inteligentes los ecuatoguineanos. Sí, señor, pues mira, pues está muy, muy bien el tema del fútbol. Al final, deporte es cultura también. Y fíjate, mira, ya para terminar un poquito el bloque que estábamos comentando antes de la economía, actualmente en el mundo, bueno, pues tuvimos la crisis del COVID y ahora estamos teniendo la guerra de Ucrania y esto ha provocado que los precios de las cosas hayan subido bastante. Por ejemplo, aquí en Europa sí que se ha notado mucho. Coméntame un poco cómo ha sido, mira, en primer lugar, todo el proceso del COVID en Guinea Ecuatorial, cómo se lo tomó la gente, la cuarentena, las medidas, ¿no?, que aplicó el gobierno. Y en segundo lugar, si habéis notado, ¿no?, ese aumento de precios en las cosas. Vale, lo primero de todo, el COVID aquí se vivió tarde, ¿vale? Se vivió muy tarde. Nos veíamos las noticias, ¿no? Desde diciembre, ¿no? Cómo estaba China, iban pasando los meses, enero, cómo España ya estaba con las alertas, cómo en febrero vemos que ya las cosas se ponen serias, pues nosotros vivíamos aquí vamos a decir, en total tranquilidad, como si con nosotros no fuera el asunto, Exacto. ¿no? Llega marzo y la situación se pone complicada. Al final tú tienes que pensar que este es un país en el que la gente vive en el día a día. Entonces, hay gente vendiendo en el mercado, hay gente con su puesto de la comida, que es su trabajo. Lo que gana en ese día es lo que va a utilizar para alimentar a su familia o alimentarse a sí mismo. Entonces, bueno, llega marzo, finales de marzo, si no me equivoco, y nos dan un toque de queda. Ese toque de queda lo que implica es que nadie puede salir de su propiedad o de su casa y nadie puede entrar en tu propiedad o en tu casa. Si me preguntas si se respetó, wow, se respetó, pero porque no había otra. Sí que es cierto que fue fuerte el toque de queda, militares en la calle, de alguna manera u otra, multas. Claro, tú le pones una multa a una persona que gana 120.000 francos, le estás Entiendo, partiendo, claro. le estás hundiendo. Eh, Tema de la mascarilla, por ejemplo, sí que es cierto que tuvimos muchísima ayuda de países como China. Fue creo que el que más nos ayudó. Mascarillas, sí que iban repartiendo mascarillas. No tuvimos ese conflicto en cuanto a precio de mascarilla, que era carísimo en España. Creo que los precios aumentaron bastante. Sí. Aquí la mascarilla valía, bueno, valía y vale, ¿no? 500 francos, hablamos de 70 céntimos y muchos los regalaban. O sea, te hablo de un precio del cual yo no recuerdo haber comprado mascarillas y si lo he comprado es porque no tenía las que regalaban, ¿no? Eh, Luego, las consecuencias que hubo fueron muy fuertes. Esto también hay que decirlo. La gente perdió su empleo. Luego, la gente que vivía del día a día lo pasaron muy mal. No hubo, desgraciadamente, ayuda del gobierno, como creo que hubo en España. No, sé si no se Sí. habló desde el desconocimiento, ¿eh? No, 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 en España sí que es cierto que hubo bastante ayuda. Yo, por ejemplo, mira, incluso estuve varios meses parado, por así decirlo, pero seguía cobrando una ayuda del país. ¿Sabes también lo curioso que pasó aquí en España? Que tú hablabas de las mascarillas, de que aquí subió el precio y que a veces era muy difícil encontrar mascarillas. ¿Sabes qué pasó al inicio de la pandemia aquí en España? Que fue muy curioso también. Que, No, ni idea. que los rollos de papel higiénico se acabaron en todos los supermercados. O sea, encontrar Ah, un vale, rollo de sí, papel sí, sí. higiénico. ¿Pasó Sí. algo similar también en Guinea Ecuatorial No, no, o no había problemas no. de desabastecimiento? Había problemas de desabastecimiento por el hecho de que recuerda que nosotros compramos o traemos todo de fuera. Entonces, Claro. al comprar todo fuera y traer todo fuera, eso es lo que provoca.
no es que la gente llegue y compre 10 rollos de papel higiénico, es que no hay, porque recuerda que había un COVID, lo que es el tránsito de la vía marítima estaba cortada, todo iba muy tarde, todo llegaba tarde, entonces eso lo que provocaba es que no hubiera nada en los supermercados, juntando que evidentemente la gente no tenía el dinero para poder comprar las cosas y juntando que estábamos en un toque de queda. Las consecuencias fueron muy negativas. Pérdida de empleo. En cuanto a casos, porque creo que este dato te va a sorprender ya muchos, no tuvimos muchas muertes. A ver, para mí y para la población de Guinea sí tuvimos muchas. Puedo hablarte de que tuvimos 60, 70, que eso es muy poco respecto a países como España, ¿no? Pero recuerda que somos 1 millón de habitantes. Entonces, ¿Sabes cuántas tuvimos en si en España? tu... No sé el número. Te va a sorprender también, pero desgraciadamente no para bien. Me imagino. 120.000 muertos. Me imagino. Una Aquí, barbaridad, ¿eh? aquí sí que es cierto que hubo gente que se les tuvo que evacuar, hubo gente que evidentemente tenían otras patologías y que evidentemente se le juntaron con el COVID y todo esto. Entonces al final pues provocaron eso, pero yo considero personalmente como guineano se hizo un buen trabajo a nivel sanitario. Ojo, a nivel sanitario, pero yo pienso que no se hizo un buen trabajo a nivel laboral de la gente que perdió su empleo y no pudieron salir adelante. Eso es una opinión personal, es lo que yo pude observar, ¿no? Y consecuencias después de 2 años, he de decirte que los precios siguen los mismos. Gasolina sí igual, en el supermercado a lo mejor ha subido ligeramente algún producto específico, como por ejemplo la leche o algo específico, porque recuerda que nosotros compramos todo fuera, entonces si todo sube fuera, que es donde lo compramos, pues aquí repercute un poco, ¿no? Pero tema, todo lo que tenga que ver con agricultura o ganadería, no, en cierto modo. El alquiler, que creo que eso ha hecho mucho daño con la guerra en España y tal, no, sigue siendo el mismo precio, incluso te puedo decir que es más barato el tema de la vivienda. Cortarte el pelo sigue valiendo lo mismo, 70 céntimos. Bueno, pues yo Y, que me lo corto casi todas las semanas, pues sí que me viene bien eso, ¿eh? Si algún día me voy a vivir para allá. y es eso. Pero lo tenemos en el olvido. O sea, realmente no se habla ya de ello en las noticias. No sé si en España sigue hablando en las noticias del COVID. Aquí no se habla de ello desde hace ya un buen tiempo. Y básicamente eso. Aquí es un poco igual, ya desde que vino la guerra de Ucrania, el COVID acabó por sí solo, por lo menos en las noticias. Pero mira, comentabas tú antes el tema la cifra de fallecidos y así, pero ¿cómo fue el tema de los hospitales? ¿Visteis un abarrotamiento de los hospitales? Porque aquí en España Vale. fue una auténtica locura, o sea, nunca antes habíamos visto algo similar. Vale. Es un punto muy importante porque así aprovecho esta coyuntura para comentar el tema de la sanidad, ¿vale? Nosotros tenemos aquí un problema, que es la sanidad, ¿vale? La sanidad de nosotros aquí en Guinea Ecuatorial es privada, lo que significa que es de pago. Entonces, todo lo que quieras hacer, ya sea una consulta, ya sea un chequeo, analítica, pagas. Y barato no es. Entonces, lo que evitas aquí es ponerte malo, básicamente. O sea, haces todo lo posible para no ponerte malo, porque la clínica más barata te puede valer simplemente la consulta 15.000 francos. Estamos hablando de 25, 30 euros. Entonces, a una persona que gana 120.000, quítale 15.000 para salud, que al final, bueno, es para realizar cosas necesitas salud, ¿no? Pero no le da realmente. Entonces, Es que partimos de que todo aquí... esos 15 o 20 euros es solo una consulta, pero imagínate si pillan el COVID y tienen que estar ingresados una semana o 10 días. Ahí estuvo el problema. Entonces, sí que es cierto que el gobierno en ese aspecto sí que ayudó muchísimo
en reducir precios, en poner facilidades a nivel de pagos repartidos, financiaciones, los bancos también financiaron, ¿no? Pero al final es como todo, ¿no? Tú cuando financias, cuando te hacen un pago partido, al final es una deuda, no es una facilidad porque no lo puedes pagar en el momento, ¿no? Y a corto plazo te parece una ayuda. Y es verdad, realmente es una ayuda, porque no podías y te están echando un cable, ¿no? Pero a la larga es una deuda que tienes que saldar. Hospitales llenos, abarrotados. Utilizamos incluso estadios de fútbol para poder poner a la gente. Si me preguntas por los tratamientos que seguíamos los demás, como por ejemplo en mi caso, nosotros seguíamos tratamientos naturales, hierbas naturales. Nosotros no seguíamos el protocolo europeo, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo que bebíamos eran cosas naturales de aquí, de nosotros, de Guinea Ecuatorial, y la verdad es que, de verdad, no sé, pero funcionaba. Funcionaba. Claro, claro. A ver, al final es medicina tradicional. Me imagino que también para el tema de los síntomas y así, pero mira, has comentado un tema curioso, ¿no? Y como es el de, bueno, en general de los tratamientos tradicionales, pero allí, por ejemplo, en África tenéis también otra gran enfermedad, que también te quería preguntar por ella, y es el tema de la malaria. O sea, también explícame cómo afecta la malaria, cómo la percibís en el día a día, si es un grave problema o en Guinea Ecuatorial, pues no es tanto problema, ¿no? Por así decirlo. Vale, es una muy buena pregunta, ¿eh? Esta pregunta creo que es de las mejores. Mira, nosotros lo primero de todo no lo llamamos malaria, o sea, los locales no lo llamamos malaria, lo llamamos paludismo, pero en Occidente lo conocéis como malaria, ¿no? Sí. Básicamente es un mosquito que es muy pesado, se mueve y a la mínima que puede te pica, ¿no? En el momento que te pica, te aparece un brote, ya sea, si te ha picado en el brazo, pues te aparece en el brazo, pero eso sí que es instantáneo. Tú lo ves, ¡bum!, aparece el brote. Y los síntomas no te aparecen en el momento, pero sí que es cierto que te aparecen a lo mejor 12 horas después, 24 horas después, que el principal síntoma que sientes es debilidad, cansancio, sudas, un sudor frío y cero apetito. Y lo primero que tienes que hacer es ir a la clínica y te van a poner un suero. Y porque lo que sí que es cierto es que el efecto principal que te hace es quitarte el apetito. O sea, a nivel de efecto, quitarte el apetito y no puedes ingerir nada porque lo vas a vomitar. Entonces, lo primero que te hacen cuando te ponen el suero es hidratarte. Porque normalmente pasas mucho tiempo sin beber agua o sin comer, te hidratan de alguna manera u otra. Nosotros el tratamiento aquí en Guinea Ecuatorial, la verdad es que somos expertos, pero no porque seamos los más inteligentes, es por el hecho de que es una enfermedad, voy a decirlo de una manera rutinaria, que sabemos cómo funciona y sabemos cómo tratarla. Entonces, no es un tema muy complicado de saber acabar con ello. Ahora si me preguntas si la malaria va a acabar, es muy complicado que acabe porque El tema, por ejemplo, de las vacunas para la malaria, ¿eso puede ayudar a acabar con la malaria o que te vacunes no implica que no puedas tener la malaria? Vale, evita que la puedas llegar a tener o que te pueda llegar a afectar igual, pero la puedes tener. Aquí hay mucha gente que ha venido vacunado de todas y ya le ha dado. Pero lo más importante es saber detectarlo a tiempo, porque una mala malaria, que te pide una mala malaria con las defensas bajas, que tengas el sistema con otra patología, por ejemplo, tengas un resfriado o algo por el estilo, pues te puede hacer mucho daño. Pero al final, eso es como todo.
como es una enfermedad que nosotros tenemos aquí rutinaria, siempre tenemos como una manera antídotos, que es irte, si vas a ir al bosque o a la selva, tienes que irte con repelente. Tienes que ponerte repelente porque van a acabar contigo los mosquitos. Ya. Es que tú no te puedes ir aquí al bosque porque nosotros vivimos, de verdad, rodeados de bosque. O sea, Claro. es una isla donde estamos, pero hay bosque por todas partes. Entonces, Hay mucho mosquito, ¿no? Digamos. hay mucho mosquito. Uf, hay mucho mosquito. Hay Fíjate, mucho. fíjate que con los mosquitos aquí también está pasando algo muy curioso, ¿no? Sobre todo donde yo vivo, que yo soy gallego y yo vivo al norte de España, ¿no? En una zona donde debería haber pocos mosquitos, pero cada vez hay más mosquitos y cada vez están más tiempo, es decir, llegan antes, en abril, marzo ya están y se van más tarde, es decir, hasta octubre prácticamente hay mosquitos. Entonces, no sé, a ver, ahí me imagino que ya es algo más habitual, ¿no? Pero ya para decirte un poco que parece que están viniendo los mosquitos también para aquí. Ya, pero básicamente es eso, ¿no? Nosotros sabemos cómo detectamos rápidamente los síntomas, sabemos también cómo los remedios y nos encantaría, eso te lo aseguro, nos encantaría que no tuviéramos la malaria. Claro, bueno, es al final una de las enfermedades, como digo, más, digamos, más letales y que más azotan África, ¿no? Sobre todo, bueno, Sí, pues quería preguntarte por el tema ese, ¿no? Si en Guinea también vivíais ese problema. Entonces, vamos a pasar ya al siguiente bloque, por así decirlo. Y te quiero comentar porque Guinea Ecuatorial geográficamente es un país muy interesante. ¿Por qué? Porque su capital está en una isla y realmente el continente, ¿no? El territorio continental está bastante alejado. Entonces, por ejemplo, explícame a mí, si quisiera ir a Guinea Ecuatorial, ¿cómo haría para llegar? ¿Cómo hago para moverme por Malabo, que es la capital, o para ir de Malabo al continente? O sea, explícame un poquito las rutas y la infraestructura que hay dentro del país. bueno, lo primero de todo, estás invitado. Lo segundo, eh, Malabo es la capital, ¿vale? Y todos los vuelos que salen, por ejemplo, desde Madrid, Barajas, eh, llegan a Malabo. No hay de momento opciones a que te puedas ir a Bata o a otra ciudad. Todo aterrizas en Malabo, ¿vale? Una vez llegas a Malabo, el principal transporte para moverte, si no tuvieras un amigo o un colega o alguien que te pudiera estar moviendo, sería el taxi, ¿vale? El taxi aquí es lo más rápido, lo más económico y lo más eficaz. Piensa que es una ciudad pequeña, Malabo, las distancias son muy cortas y el transporte te vale 500 francos. 500 francos, estamos hablando de 70 céntimos de euros, o sea, no tenemos taxímetro, como por ejemplo Exactamente. los taxis de España, Es pero que eso, tampoco tenemos, por ejemplo, sí, no tenemos es... Ubers, no Amigo. tenemos Uber, no tenemos Cabify, no tenemos esas nuevas, esos nuevos servicios, ¿no? Que han Servicios. salido, no tenemos. Lo que tenemos es taxi Pero, por ejemplo, y por bueno, poner ya. una comparación con España, lo que comentabas tú del taxímetro, yo me fui a Mallorca en abril y nada más subirte al taxi ya tenías que pagar 4,80 €, más después lo que te llevase llegar al sitio, ¿no? Entonces, es muy, Claro. muy interesante la comparación, ¿no? No, aquí son 500 francos. Si la distancia es muy alta, por ejemplo, de 15 minutos, sí que te piden 1000 francos, a veces no, más o menos lo que acuerdes. Luego también, sí que es cierto, cuando es por la noche, a partir de las 10 de la noche, ya vale 1000 francos, vamos a decir, por el plus de nocturnidad o, sí, por decir ese plus. Sí. Pero no siempre se hace, o sea, te digo. Y luego aquí en los taxis tú puedes montarte con un amigo, con un grupo de amigos, o incluso si vas solo, en el trayecto el taxista puede coger a otra persona para aprovechar ese trayecto y ganar más dinero él, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que creo que en Y España también se hace, el tema de parar. No estoy del todo seguro porque por ahora las veces que he ido en taxi pues no he parado, pero coméntame también si hay algún método más para moverse por la ciudad, por ejemplo, metro, tranvía, algún tipo vale,
servicio urbano. Exacto. Nosotros no tendríamos metro, pero básicamente por lo que es a nivel geográfico, bueno, más que geográfico, a nivel estructural como está la ciudad, ¿vale? No se podría hacer realmente, o sea, no sería viable, porque piensa que si tú intentas hacer esa gestión, intentas hacer esa obra, te metes en otro lío, porque estamos rodeados de agua. Entonces, es un tema que yo considero que es muy complicado. Se ha intentado, más que tranvía, pero la logística no cuadra. Y lo que tendríamos como otras alternativas, si quieres gastar menos, tendríamos los coches en línea, que son como pequeños autobuses, donde ahí vais todos apretaditos y te vale entre 250 francos y 300. Estamos hablando de unos 50, 40 céntimos. Y ahí, bueno, ahí vais como podéis, ¿eh? Eso Claro, va full. me imagino. Es curioso porque le llamáis coches en línea y aquí en Galicia utilizamos la palabra coches de línea, que viene a significar lo mismo, ¿no? En gallego, pero sí, es curioso. Fíjate cómo, cómo incluso estando Sí, tan sí, sí. lejos hay expresiones que se parecen mucho. Y bueno, mira, ponle, llegamos al aeropuerto de Malabo, nos movemos en taxi por la ciudad un poco, pero nos apetece ir a lo que es la parte continental del país. Es decir, ¿qué opciones tenemos? ¿Tenemos que pillar un vuelo, un Vale. barco? ¿Cómo nos podríamos llegar, Sí, por ejemplo, a mira, Bata, que comentabas antes? mira, si quieres ir a la parte del continente que es mucho más extensa, es mucho más grande y podría decir que como turista, también depende de qué tipo de turismo te guste, evidentemente te puede llamar más la atención porque hay más cosas que ver. Te puede gustar más o menos, pero hay más cosas que ver y que hacer, ¿no? Tiene dos opciones. La opción principal y la más rápida sería por avión, que nosotros aquí estamos bastante enfadados porque es bastante caro, porque es un vuelo de 15 minutos Ya. y te vale la ida y la vuelta, uf, no os quiero asustar, pero son 150.000. 150.000 estamos hablando de unos 210 euros para un vuelo de 15 minutos, ida y Qué vuelta. barbaridad. Qué Es barbaridad. caro, es caro. O sea, si llego a Malabo ya en avión, o sea, y después quiero coger el avión para ir a, por ejemplo, a Bata, ¿no? Tendría que pagar otros 200 eurazos. Sí, 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 Ostras. sí. Y bueno, ¿qué otras Sí. opciones hay? Porque obviamente esa va a estar un poco complicada, ¿no? La otra opción que tienes es ir en barco, que los barcos, hay actualmente 2 barcos disponibles, pero el tema del barco, evidentemente, es mucho más económico, te vale 30.000 francos, pero claro, tardas 16 horas, Ostras, es 17 mucho horas. tiempo. Entonces, la experiencia está bien, pero básicamente porque al final te tiras todo el día en el crucero, por decirlo de alguna manera, y llegas y puedes ver el amanecer y bueno, es otra experiencia, ¿no? Pero también la otra ventaja es que a nivel de equipaje tienes muchísimo más equipaje, pero normalmente la gente que va en barco suelen ser 2 tipos de perfiles. Un perfil que realmente económicamente no puede, y el otro perfil suele ser de los mercaderos que van a vender, que es que yo creo que es la mayoría, la verdad. Van a vender tanto productos alimenticios y tanto ropa y cosas que hayan comprado en España u otros países, ¿no? de fuera. Sí que es cierto que Bata es más barato en todo. Bata es más barato el transporte vale 300 francos el taxi. O sea, si ya era barato, pues Bata es más barato el Más todavía. transporte. Luego la comida es más barata. Sí, el Bata es más barato en general, todo, sí, es mucho más barato. No, pero es más barato, se siente, es un cambio notable. Y por ejemplo, a nivel infraestructuras para moverse, carreteras y así, ¿tú consideras que está bien conectado lo que es Guinea Ecuatorial, las carreteras están bien, puentes? Por ejemplo, Mira, quiero llevar mi coche de Malabo a Bata. Entiendo que en el barco puedo y después una vez llegue a Bata puedo moverme con facilidad con el coche por todo el país. sí, exacto. Al final es un ferry, ¿no? Tú puedes meter tu coche Exacto.
pero el precio también sigue siendo bastante caro. Meter el coche son 270.000 francos, hablamos de 400 euros. Y nada, y lo tendrías ya en bata, pero hay un detalle que quiero que la gente lo sepa, porque creo que les va a llamar mucho la atención. El único transporte que nosotros aquí no usamos y nunca vas a ver, cuando digo nunca, es nunca, nunca vas a ver a un guineano con una moto. El guineano no va en moto. Esto es Aquí no hay motos. muy curioso porque en África es casi el método de transporte estrella. Pues aquí no hay motos, o sea, cuando tú veas una moto aquí, haz una foto, porque esa foto la vas a poder vender. Porque Pero, no o hay sea, motos aquí. pero por algo en concreto no os gustan, os parecen inseguras o cuál crees que Yo puede ser el creo motivo. que yo pienso que es algo cultural. Ya no es por gusto, es cultural. Guineano no se ve en moto y no se ve en moto. No le gusta la moto tampoco, no le gusta ni la moto, ni el quad, ni nada que tenga que ver con ese tipo de vehículos. Al guineano lo que le gusta es el coche. Es que ni bicis, o sea, ni bicis ves. O sea, no ves bicis, Dos o sea, ruedas, nada. nada. A la gente que ves con moto aquí son dos tipos de personas. Extranjeros, principalmente cameruneses, que son los extranjeros que más tenemos, sí, porque los tenemos aquí al lado. Tenemos fronteras también en Bata con ellos, con Duala. Y gente, por ejemplo, como yo, que hayamos crecido fuera y nos guste el tema de la moto, pero el guineano local de toda la vida aquí, no. O sea que De no vas a hecho, ver por ahí por la autopista un club de moteros, nada del no, no, estilo. eso no lo vas a ver. De hecho, hay una pregunta que a lo mejor te está rondando por la cabeza que es, no tenéis lo típico, ¿no? Como el Domino's Pizza, ¿no? Que hacen deliveries y van en moto, ¿no? Eso, mira, pues Pues aquí mira. lo hacen, aquí lo hacen en coche. Ostras. Y, o sea, para que veas que es rotundo que no. Y los que lo hacen el delivery en moto son extranjeros. No vas a ver a un guineano yendo en moto. Si lo ves, es porque realmente algo le está pasando. Bueno, pero, por Pero ejemplo, no, lo no, no, que... Pues tenemos que montar ahí un club de moteros ahí con las Harley bien duras. Pero mira, lo que te comentaba antes, ¿no? A nivel, por ejemplo, de infraestructuras para moverse, ¿tú crees que está bien conectado, las carreteras también? Porque esto también es algo que la gente también tiene mucho esa idea en Europa, ¿no? De carreteras de tierra prácticamente. ¿En Guinea Ecuatorial es así o no? no. Mira, yo, de verdad, puedo presumir de que tenemos, de verdad, las mejores carreteras. De África Central tenemos las mejores carreteras. Y de África podemos estar en un top 5. Tenemos carreteras muy buenas. El gobierno ha invertido muchísimo dinero en el tema. Hay muy pocas carreteras de barro, de tierra, que es las imágenes que se ven, ¿no? en internet de países de África, ¿no? No tenemos ese tipo de terrenos como tal. Sí que hay en algunas zonas más remotas, pero tenemos unas carreteras, te digo, de primera calidad. O sea, es todo 100%. No tenemos que envidiar a países incluso de Occidente. Te lo digo de verdad, créeme en eso. Mira, por ejemplo, ahora que hablamos de tema de infraestructuras y vemos que Guinea Ecuatorial está bastante, ¿no? avanzado con los países de su alrededor, también hablábamos de la economía, ¿no? Que no es cierto, no es un país europeo, pero tampoco es quizás como otros muchos países de África donde sí que se respira una miseria. Entonces, por esto, ¿tú crees que ha habido mucha inmigración en Guinea Ecuatorial? Bueno, ¿ves tú mucha inmigración? También hablabas de los cameruneses, que hay muchos en Guinea. Hablaba un poquito del tema de la inmigración en Guinea Ecuatorial. Vale, aquí hubo muchos extranjeros, por decirlo de alguna manera, en la época del boom, porque había trabajo y no es que solo hubiera trabajo, había muchas oportunidades y mucho negocio, mucho dinero, porque era la época del boom, te venían cameruneses, te venían americanos, porque se necesitaba mano de obra para construir el país. Pero actualmente puedo decir que de África los que más se destacan serían los cameruneses, pero yo pienso que por cercanía y también porque eh, ellos ganan más dinero aquí que en Camerún usando la misma moneda, ¿eh? O sea, no hay ninguna diferencia de moneda.
tienen más oportunidad. Y de Europa, si no vamos, españoles. Hay muchos españoles aquí, creo que nos sorprenderían bastante. Pero de hecho, fíjate, los españoles que más hay aquí son de la zona del norte. Bueno, Ostras, pues ya me estás lanzando muchas del, señales, ¿eh? sí. Hay muchos españoles del norte aquí, muchos españoles de Barcelona, hay muchos de Barcelona, la verdad. Pero de Madrid hay bastantes, pero no hay de Madrid centro, siempre son como de la zona sur. Ostras, bastante curioso eso. Sí, sí. Mira, por ejemplo, vamos a pasar también a otro tema. Es muy curioso, ¿no? El tema este de la inmigración, porque como hablábamos, ¿no? Guinea Ecuatorial es un país que para su entorno está bastante desarrollado. Pero vamos a pasar ya a un tema un poquito más turístico. Por ejemplo, yo me quiero ir a Guinea Ecuatorial. Tengo, no sé, 10 días para estar allí. ¿Qué 3 sitios tú me recomiendas que no me puedo perder? Vale, lo principal que si estuvieras aquí, yo me decantaría por que conocieras el turismo natural, ¿vale? Porque si yo decantarme por algo, te voy a enseñar algo que no estás acostumbrado a ver en tu país o en otras partes que hayas ido, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieres hoteles o quieres sitios luxury o sitios de alta gama, lo hay en muchas partes del mundo, pero lo natural no lo hay en muchas partes del mundo, como por ejemplo un sitio que tenemos ahí que se llama Eureka, que son 8 cascadas y está determinado como el cuarto o tercer lugar más húmedo del mundo. O sea, ahí el 90% del año está lloviendo. Es muy curioso y es muy bonito y unas cascadas que, te digo, te pueden enamorar en el momento. Eureka está Luego cerca de Malabo, ¿no? sí, está, bueno, En la isla, bueno, en la vamos a isla esta decir de Bioko, Fernando Po. vamos a decir Bioko, ¿vale? Ah, Bioko, claro. Pero, sí, pero si sales, por ejemplo, desde el aeropuerto a Eureka, tardas como 2, bueno, 1 hora y media, 2, vamos a decirle 2. Ah, bueno, un... 1 hora y media, 1 hora y media, 1 hora y media. Bueno, aún hay Y algo de distancia, entonces. sí, y luego te llevaría, por ejemplo, a, a Luba. Luba es una ciudad eh, de pescadores. Ahí está el antiguo, bueno, hay un puerto, el puerto de Luba. Es una ciudad muy bonita porque refleja realmente cómo construían los españoles. O sea, tú llegas a Luba y tú notas que eso es muy parecido a la zona de Andalucía, si has ido pues a zona, o sea, la manera en la que están colocadas las casas, los edificios, todo muy español, incluso hasta las señales de tráfico, todo lo notas. O sea, una persona que ha viajado a España, a esa zona, lo nota enseguida. Y es muy curioso. Luego también, si tuviera que llevarte a otro sitio, te llevaría a Moca. Moca es una zona de Malabo, bueno, de Bioko, digamos, que hace frío. Es increíble. Ahí hace, actualmente, por ejemplo, ahí hace 10 grados ahora mismo. Si fuéramos ahora mismo, que aquí es 1 hora menos respecto a España actualmente, Ujú. ahora hace frío, hace frío. O sea, ahí siempre hace frío. Hablamos de temperatura de entre 8 y 15 grados. Es respecto a lo que está pasando ahora mismo en Malabo, donde estoy, que está haciendo 30 grados, 35. O sea, Y hay ahí una también, diferencia brutal. oh, no, y hay mucha niebla, en esa zona hay mucha niebla, por eso siempre que vas hay que tener mucho cuidado a la hora de conducir por esas zonas, porque la niebla es muy densa. Y Pero... yo te llevaría ahí Ujú. también por lo bonito que es, porque hay un volcán que no está activo, por si me lo preguntas, es un volcán que no está activo, pero yo te llevaría para que vieras el contraste, o sea, salimos de mar a 35 grados y en menos de 1 hora o 1 hora y 10 minutos estamos a 8 grados. ¿Cómo es posible? ¿Qué locura es esta? Pues sí, la verdad es que sí. Y luego también te llevaría a una zona que se llama Riaba,
que es una zona muy nueva, que se está trabajando mucho para el turista. Y todo está enfocado en la naturaleza, toda esta zona está enfocada en la naturaleza. Lo que no tenemos aquí mucho, que sí que es cierto que es lo que nos podrían ganar otros países de África, sobre todo países como Tanzania, Kenia, es el reino animal. Ah, amigo, muy Animales importante como esto tal, también. claro, animales como tal tenemos monos, tenemos bastante variedad de monos, pero no es nuestro fuerte el tema de los animales, es la verdad. No Ya. podríamos competir con otros países. O sea, Pero por ejemplo, un europeo que quisiera ver fauna no debería ir a Guinea Ecuatorial, ¿no? tenemos algunos reptiles y algunos monos bastante diferentes a los que puedes encontrar en otras partes del mundo, específicos de Guinea Ecuatorial. Pero si eres una persona de biología, evidentemente vas a querer venir porque quieres ver todos los animales, pero no vas a estar aquí 2 semanas para ver aves Claro. exóticos o algo por el estilo. No sé si me Por- entiendes. sí, sí, perfectamente. Por ejemplo, en Eureka, que es, ¿no? Que comentabas tú que es casi un paraíso Sí, natural, ahí podríamos ver algún tipo de animal también, o así más, sí, digamos, más la gente que va a Eureka por buscar algo, lo que van a buscar son las tortugas. Tenemos tortugas de 6 metros, enormes, con caparazones increíbles, ¿no? Y lo curioso de las tortugas es que al final ellos siempre ponen los huevos en el mismo sitio y siempre a una hora específica. Entonces, bueno, ahí está la peculiaridad. Pero sí, se pueden buscar en imágenes, ¿no? Tenemos ahí unas tortugas de 6 metros, de 5 metros, son enormes, muy grandes. Por ejemplo, yo soy una persona que sinceramente me gusta mucho el turismo de resort, de estar tranquilo en el hotel, de playa, Sí, piscina. Había oído que había una zona de Guinea Ecuatorial, Sipopo, me parece que se llama, sí. bueno, que estaba muy enfocada a ese tipo de turismo. ¿En Guinea Ecuatorial también existe esa oferta de turismo? ¿O tú dirías que Sí, no, que es muy de marginal, hecho, por así decirlo? pues mira, de hecho es por el turismo que se llegó a apostar, turismo, vamos a decir, de sol y playa, de alguna manera así de Exactamente. chill, ¿no? Como se suele decir. Pero nos hemos dado cuenta que es un turismo que ya te lo ofrecen muchas partes del mundo y llevan más años haciéndolo, pero sí que hay, sí que hay. El mismo Sipopo es una ciudad que se hizo para el turismo, para descansar, para desconectar, y tienes un hotel, un resort donde puedes pasar el día entero con su piscina, playas privadas, playas públicas, hotel, restaurantes, zona de baile, zona Sí, que de hecho de... te iba a comentar, ¿no? Que tú subiste un vídeo yendo a Sí, su playa privada y la verdad es sí, que yo quedé enamorado de ese sitio, o sea, dije, que sí, me diera estar ahí sí, tumbadito, ¿no? sí, En la la verdad es que playa. sí. Pero sí, o sea, si no lo habéis visto, mira, os recomiendo que veáis ese vídeo porque es una manera un poquito de ver también lo que es la zona de playa, ¿no? A quien le guste la playa, por ejemplo, acceder a esa playa, a esos hoteles, ¿es caro? ¿Tú dirías que es más barato que, Vale, por ejemplo, otros países como, no sé, República Dominicana o Maldivas, que están más acostumbrados a ese tipo de turismo? sí, yo pienso que caro no es para el que viene de fuera, pero Claro, para el local sí, porque no le da. ya. De hecho, mira, la entrada ahí te vale 15.000 francos, hablamos de unos 30 euros. Entonces, 30 euros dirás, bueno, pues lo que me vale, no sé, la discoteca o lo que sea. Pero claro, el local de aquí es como, wow, no puedo con ese precio. Entonces, te das cuenta que es un sistema que se utilizó para realmente el turista de fuera. Porque hay que saber diferenciar. Hay turismo local para los locales, y hay turismo para los turistas, que es lo Exacto. que lo diferencia es el precio. Entonces, si el precio es más alto, es como una manera técnica, ¿no? De hacerte entender que no es tu sitio. Ostras. Pues sí, sí, al final es lo que dices tú un poco, ¿no? También para intentar atraer al turista extranjero, pero esto que comentas tú ahora también del tema de turismo, a ver, Guinea Ecuatorial no es un país, por lo que tenga entendido, muy explotado en tema de turismo, pero puede estar bien porque al final tú, por ejemplo, te vas a París, ¿no? A la Torre Eiffel y tienes que hacer cola. Yo, por ejemplo, me fui, como comentaba antes, a Mallorca esta Semana Santa
incluso no siendo temporada alta tenías que hacer cola casi para todo. Entonces, yo creo que una de las ventajas que puede tener Guinea Ecuatorial por ahora es que todavía no está masificado. Puedes ir No tranquilo, está, puedes viajar tranquilo. sí, claro, estoy de acuerdo contigo en eso, no está masificado, pero para nada. Y la verdad que me gustaría, de cierto modo, que lo estuviera, la verdad. Pero no está masificado, ni vas a encontrar en Eureka a 100 personas. Eso no va a pasar nunca de momento. Claro, bueno. Esperemos que algún día, igual 100 no, pero 50 sí, porque ya te digo, Sí. tampoco es agradable muchas veces para el local, o sea, tener tantos turistas como hay aquí en algunas ciudades. Pero bueno, mira, vamos a pasar a otro tema. Sabemos que Guinea Ecuatorial pues formó parte de España, ya digo, durante más de 200 años. ¿Qué cosas tú crees que además has vivido en España? ¿Qué cosas tú crees que el guineano, el ecuatoguineano ha heredado de España? ¿En qué cosas crees que nos parecemos mucho los españoles y los ecuatoguineanos? O sea, ¿qué podrías decirme tú con respecto a esto? Bueno, yo creo que hemos heredado un poquito lo que es la personalidad en sí. El español es una persona muy abierta, es una persona muy sociable, es una persona que le gusta el cachondeo, ¿no? Le gusta la fiesta. Y el guineano es muy similar en esos aspectos. Luego también hemos heredado de alguna manera u otra la vagueza, ¿no? El que te tenga que decir, venga, hazlo, ¿no? Eso lo tenemos también muy, muy, muy arraigado. Eh, yo creo que con eso podríamos resumir que el guineano es como, eh, por decirlo de alguna manera, el gemelo del español. Gemelo africano, podríamos Sí, decir. sí, sí, sí. Has comentado el tema de la fiesta, ¿vale? Esto es muy importante porque esto es algo cultural español, o sea, aquí llevamos Sí. en la sangre el tema de la fiesta. Explícame un poco cómo lo vivís allí en Guinea Ecuatorial, es decir, tú, por ejemplo, o yo mismo me planto allí en Malabo un sábado noche y digo, me apetece salir, me apetece ir de fiesta, hay discotecas en Malabo, ¿cómo es la Vale, fiesta? ¿Qué música oís vale. también? ¿Escucháis reggaetón? Porque aquí es algo muy, muy típico. Vale, vamos a empezar por partes, ¿vale? Creo que vamos a empezar por el tema, el tipo de ambiente, ¿no? Nuestro tipo de ambiente no es mucho de discoteca, está más explotado el tema de pubs y el tema de garitos, ¿no? Garitos sería así. Sí, 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 exactamente. Eh, Hay discotecas, por supuesto, pero es como más, es como, wow, hoy no, hoy ya la discoteca no está tan explotado, ¿no? De hecho, ya te digo, hay 2 discotecas, o sí, 2 discotecas, porque más no puedes hacer en esta ciudad, porque si haces 5 discotecas, no tiene sentido, ¿no? Claro, no hay gente, ¿no? Digámoslo No hay así, gente, para llenarlas, exacto, claro. no hay gente, ¿no? Y el tema del género musical, pues mira, aquí lo que más se consume, puedo decirte que es la música africana en sí, tanto ya sea local, ya sea de Nigeria, ya sea de Camerún, es en sí el afrobeat, ¿no? Pero, sí, el afrobeat. Pero sí que es cierto que estos últimos 4 años, 3 años, se consume mucho reggaetón. Y me llama la atención que no se consumía tanto reggaetón antes y al final nosotros hablamos español y el reggaetón es en español, ¿no? Pero sí que es cierto que no gusta tanto, ¿eh? O sea, no hay un sitio de discoteca o un sitio de pub, un sitio de garritos que vas a escuchar reggaetón. Escucharás a los de Afrobeat. Realmente, o sea, no sé si eso puede provocar rechazo a ciertas personas aquí que quieran venir, pero hay comunidad de latinos, pero que tienen sus sitios. De hecho, aprovecho para decir que tenemos muchos latinos, de hecho, de todas partes del mundo. Tenemos muchos paraguayos, muchos uruguayos, tenemos mucho dominicano, mucho, mucho, Bueno, pues mucho, de mucho. allí viene el reggaetón prácticamente. Claro, tenemos mucho cubano y prácticamente la mayoría de los cubanos, por decirte el 90%, trabajan en la sanidad. Si no están en el hospital, están en la clínica, si no están en la clínica, es en la farmacia, y si no, de primeros auxilios, o sea, están siempre con el tema de la sanidad, ¿no? Y tenemos aquí también, bueno, hay un pequeño grupo de brasileños también, la verdad,
Hay muchos colombianos, hay bastantes colombianos también, sí. Lo que no hay por excelencia, y no hay de verdad, no me he encontrado a ningún mexicano o mexicana. No hay. Esto es curioso porque aquí en España tampoco hay muchos mexicanos. O sea, yo sí que me he encontrado con alguno, pero es muy poco frecuente encontrárselos. Yo creo que es porque emigran básicamente a Estados Unidos, ¿no? Que lo tienen ahí al lado. Ya. Pero mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando de fiesta, tú vas a salir un sábado noche, ¿cuál es tu plan? O sea, llegamos, no sé, son las 10 de la noche. ¿Qué es lo que tú sueles hacer, por ejemplo, en Malabo? Un día que te apetezca salir de fiesta, un día que te apetezca tener una noche así de marcha. Vale, lo primero aquí, lo que es la fiesta, empieza muy temprano. Vale, no sé si eso es similar a España. Bueno, empieza muy temprano y acaba muy tarde también. O sea, o sea es el completo, es el full. Os gusta la fiesta entonces también. Empieza a las 10 de la noche y acaba a las 8 o 7. O sea, es Hostia. que necesitas 3 días o 2 días de fiesta, te digo. Pero no es caro, es más barato que en España, sí, a nivel de precios. Es mucho más barato, yo pienso. Bueno, mucho más tampoco, ¿no? Pero es más barato. Por ejemplo, me quiero pedir un cubata, ¿no? Una copa en un bar, en un pub. ¿Cuánto me podría costar? Vale, si vamos ahí un poquito por el tema de una cerveza aquí te vale. Joder, es que es barato aquí, ¿eh? Es que te vale una cerveza en un pub 500 francos, 70 céntimos. Y, Emborracharte allí y, puede ser peligroso, porque y luego, se junta que es barato. y luego el cubata sí que es más caro, ¿eh? El cubata te puede valer 3.000, 4.000 francos, 6 euros, 7 euros. Como aquí, como en España, ¿eh? Como aquí en mi zona, en Galicia, más o menos es lo que cuesta. Por ejemplo, mira, ahora que estamos hablando de alcohol, también se me acaba de venir algo en la mente. Aquí en España es muy típico, antes de empezar la fiesta, eso de las 12, 12 y media, juntarnos todos en un parque con nuestras botellas, nos preparamos ahí nuestros cubatas, le llamamos botellón. ¿En Guinea Ecuatorial habría algo parecido, así de juntarse todos en los parques a beber antes de ir a los pubs y a las discotecas? ¿O no? En Guinea Ecuatorial eso no se puede hacer. Vale, lo primero de todo, aquí beber en la calle no hay ninguna ley penal que esté prohibido, pero tampoco la gente lo hace, o sea, no lo vas a ver. Es prácticamente imposible, ni siquiera beber una cerveza o nada. No lo vas a ver, pero tampoco hay una ley penal, ¿no? De que puedes beber en la calle. Entonces, si tú juntas eso, significa que no vas a encontrar un grupo de jóvenes o un grupo de personas bebiendo en la calle. La gente lo hace en su casa o en los bares. Pero yo pienso que por eso de que es barato. O sea, Claro, ¿no? O entonces sea, no hay esa necesidad, por decirlo de alguna manera. ya. Claro, si una cerveza te cuesta 70 céntimos, Claro. al final, claro, puedes pillar ahí una buena borrachera casi por muy poco. Bueno, mira, me comentabas también que hay una comunidad de hispanoamericanos muy grande en Malabo y en general en Guinea Ecuatorial. Mira, así a raíz de esto también hablábamos antes del tema de la inmigración africana, ¿no? Es Guinea Ecuatorial, por lo que veo, un país bastante multicultural, ¿no? Donde hay bastantes Muchísimo, culturas ahí todas muchísimo, mezcladas. muchísimo. De hecho, te digo, hay muchos indios aquí, hay Joder. muchos pakistaníes. Hubo una pequeña corriente de italianos, no grande, ¿no? Pero hubo una pequeña corriente. Hay mucha edad. O sea, tú te vas por el centro y es fácil que te encuentres a un argentino, un uruguayo, un indio, un pakistaní, un tío de Irak, un tío de Siria. Hay muchos sirios aquí. Hay un tío de Israel, es fácil. No es una cosa que, wow, me rompo la cabeza para encontrarlo. No. Y de África ni te cuento. O sea, de África aquí lo principal son cameruneses, hay mucho senegalés, hay mucho nigeriano, mucho de Mali. Bueno, de Mali no tanto ya como hace 6 años, ¿no? Pero sí que mucho Malí hay. No O tanto sea, como... como hace unos años. Bueno, además que Malí también tienen allí un problema bastante grande, ¿no? Con el tema de Sí, la delincuencia, bueno, de la delincuencia, ¿no? De guerrillas y de, bueno, de sí. seguridad nacional, por así decirlo.
Wow, entonces, esto, por ejemplo, el tema de multicultural, o sea, ¿cómo, por ejemplo, lo lleváis? ¿Hay rechazo al extranjero allí en Guinea Ecuatorial o por lo general sois gente que le gusta, bueno, pues aceptar a la gente que viene de fuera? Yo pienso que lo que te puedo decir es que rechazo no hay, porque como es una cosa que lleva muchos años pasando, ya es como, no es ni que lo tengamos que aceptar, es por el hecho de que hay que ser agradecidos, son gente que viene a trabajar, son gente que viene a ayudarnos de alguna u otra manera, ¿no? Claro, Básicamente eso, claro. pero rechazo, no, yo nunca he visto una situación en la que notas ese racismo o algo por el estilo. Bueno, pues está bastante bien. La verdad que estoy flipando, como te digo, con muchas de las cosas que me dices. Es como, Malabo es como una pequeña Londres, por así decirlo, ¿no? Te lo digo en serio, o sea, es una locura. O sea, hay de todo ahí mezclado. Pues realmente está muy bien, ¿no? Y si la gente que viene, pues viene a echar un cable y ayudar, pues bienvenida sea. Mira, también por algo que te quiero preguntar, porque esto no puedo dejar pasar la oportunidad, ¿no? Es por el tema de la comida, ¿no? A mí me encanta comer un montón. ¿Cuáles son los platos que me recomendarías si voy allí a Guinea Ecuatorial? O sea, yo estoy enfocando este podcast un poco casi como si yo me voy de viaje a Guinea Ecuatorial, pero creo que puede estar muy bien para que otra gente pueda conocer, ¿no? Y si quiere ir también lo tenga. Pues Entonces, mira, ¿qué platos me recomendarías? ¿Dónde como? ¿Restaurantes? Ese tipo de cosas. en cuanto a comida, hay que entender que hay dos tipos de comida, por decirlo de una manera. Está la comida que la gente local come aquí en su día a día, que es arroz con pollo y espaguetis, la mayoría. Y también plátano frito y también yuca. Y luego hay que entender que hay un plato tradicional, ¿no? El típico, ¿no? Pero esto lo enfocamos más en dependiendo de la etnia. Cada etnia tiene su plato típico. Por ejemplo, en la mía, que es la fan, nosotros comemos bambucha, que la bambucha son hojas verdes machacadas y es verdura prácticamente con maíz. Y puedes ponerle azúcar y está bastante bueno, o sea, es bastante denso. O sea, es ese plato que hablas tú es, por ejemplo, el que acabas de hablar, ¿no? Con el tema del cacahuete y así es, por ejemplo, digamos, primer plato o sería un entrante. Porque a mí No, me no, no, gusta. no. Sería el primer plato, porque Ah, no vas primer a poder plato. con el segundo. Vale, vale. Yeah. Precisamente a mí es la clase de comida que me gusta, ¿no? La comida que te llena, ¿no? Así un poco al estilo español, la comida española es un poco así. ¿Dirías que la guineana también es de que, vamos, comes y te hartas? ¿O Sí, no? Que sí, son sí. platitos más No, pequeñitos, no, más. no, no, no. A fuego. Es La verdad comer que para sí. hartar. Y por Sí. ejemplo, para comer este tipo de platos, ¿a dónde me tendría que ir? ¿Tendría que ir a algún restaurante específico? ¿Algún, Vale, algún sitio donde los hagan? sí que es cierto que ese tipo de platos no lo vas a encontrar en un restaurante eh, más turístico, por decirlo de alguna manera. O por decirlo de una manera de los caros. Tienes que irte como a los bares o en casa. O que te la haga, pues, una persona que sepa hacerlo. Pero no son platos que se comercializan mucho, por decirlo de alguna manera. Claro, por ejemplo, tienes que irte a un bar de barrio, ¿no? Sí, Algo así más exacto. tranquilo para Eso que te es. lo hagan. Eso es. Ostras, es muy curioso esto, ¿no? Que en un restaurante, incluso a lo mejor un restaurante un poquito más caro y más, no sé, elegante, por así decirlo, no te hagan este tipo de platos, ¿no? No te lo hacen, lo quiero entender de la manera en la que son comidas que tienen un olor muy fuerte y son comidas que tienen mucha elaboración, hablamos de 45 o 50 minutos, entonces no les compensa en cuanto a tiempo. Claro, claro. Y mira, por ejemplo, ahora que también hablamos de comida, se me viene a la mente otra pregunta bastante interesante. Por ejemplo, si yo quisiera, extranjero, turista extranjero, turista europeo, me quisiera ir un poquito más a lo que tenemos ya aquí, ¿no? Alguna cadena de comida rápida, estilo McDonald's, Burger King. Vale, ¿Podría encontrar Pizza Hut, Domino's? ¿Podría encontrar algo de eso en Guinea Ecuatorial? vale. Desafortunadamente no tenemos cadenas
vamos a decir, las más conocidas, McDonald's, Burger, Pizza Hut, Domino's. No tenemos ninguna cadena ni ninguna franquicia, ¿no? franquicia conocida, pero bueno, tenemos las nuestras, ¿no? Que cada uno monta lo suyo, ¿no? Pero no tenemos franquicias o cadenas conocidas como McDonald's, como Five Guys, esas que están por toda Europa, por todo el mundo, ¿no? Pero hay países de África que lo tienen. Sudáfrica lo tiene, Camerún tiene, o sea. Yo creo que nosotros no lo tenemos por el hecho de que esas cadenas no les compensa por el nivel de población y el nivel de turismo. Entonces no les, porque imagínate montar un McDonald's aquí, es una inversión bastante alta para McDonald's y creo que no les compensa. No les rentaría, claro. Pero mira, ahora que estamos hablando de esto, te lo pregunto, ¿tú crees que al guineano promedio, si le abriera un McDonald's, diría, por lo menos el primer día, ¡buah! Hay que ir, vamos a probarlo? Porque ¿tú crees que el guineano promedio sabe de este tipo de cadenas y crees que sobre todo le gustaría tenerlas en su suelo e iría? Yo creo que no sería lo que más le interesaría si pudiera elegir algo. Yo creo que le interesarían otras cosas, pero sí, claro, iría, por supuesto, ¿por qué no? Y mira, ya que estamos también hablando de cadenas, tú comentas que no hay ninguna franquicia conocida. ¿Esto solo pasa en el sector de la restauración, o sea, de la comida, o también tampoco hay cadenas de, no sé, de moda, de marcas de moda o de otro tipo No de... hay, no hay Nada. ningún tipo. No hay Nike, no hay Adidas, no hay Ostras. Apple, no hay nada de eso. Pero por el motivo principal que te he comentado, que es Ya. no interesa a esas marcas. Esas marcas necesitan población, necesitan que haya un consumo. Claro, claro. Pues bastante curioso, sobre todo con lo de la comida, porque yo McDonald's tenía la idea de que estaba en todas partes. O sea, Ya. fíjate algo curioso. Tú que has estado viviendo en España, pero yo también, no sé si tú lo has notado, pero yo nunca he visto un McDonald's construyéndose. Hemos tenido aquí un pequeñito problema técnico, pero ya estamos de vuelta y estamos acabando la charla o el podcast, como queráis llamarlo, y me apetecía, creo que podría ser muy interesante preguntarte una cosa, tú que has estado en España y vives actualmente en Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, tú, ¿qué es lo que traerías o llevarías de España a Guinea Ecuatorial si solo pudiera ser una cosa y viceversa? Es decir, ¿qué cogerías de Guinea Ecuatorial y lo llevarías a España? ¿Qué crees que los españoles podríamos absorber aquí de Guinea Ecuatorial y que nos vendría muy bien? O simplemente tú cuando estás en España, ¿qué cosa de Guinea Ecuatorial te falta? Vale, bueno, respondiendo a bueno, decirte que es muy buena pregunta, sobre todo el que se podría aportar de España a Guinea Ecuatorial. Pues mira, si yo solo pudiera elegir una cosa y meto las dos manos en el fuego, que el 95% de la población de Guinea Ecuatorial lo elegiría, sería la sanidad. Porque España tiene una sanidad envidiable y estoy 100% seguro que cualquier guineano que le preguntes, que hagas una encuesta, te dirían que elegirían la sanidad. Porque nos falta muchísima sanidad. Ya, como hemos hablado en la charla, nuestra sanidad es privada, es cara, o sea, es muy cara respecto a lo que es el sueldo mínimo interprofesional y lo que es la media. Y, o sea, la gente elegía sanidad. Y si me dejas decir una cosa, como segundo, la gente elegiría la educación. O sea, pero primero elegiría la sanidad porque hay mucha gente que no puede permitirse el lujo o permitirse o tener la posibilidad de poder ir a la clínica, porque ya te he dicho, la clínica aquí, la más barata son 15.000 francos, estamos hablando de unos 30 euros, solo para lo que es lo que es que te puedas chequear. Claro, es que Y tú eso, mismo, tú mismo lo has dicho, no puede permitirse el lujo, pero la salud no debería ser un lujo, debería ser algo básico, ¿no? exacto, o sea, ya te digo, los que peor lo pasan son los niños, tío, porque sobre todo las madres acaban de dar a luz. Y que el niño tiene que al final chequearse constantemente, imagínate. Claro. Si tuviera que tiene que ir
al mes 3 veces, 4 veces. O sea, ahí se te va un dinero bastante importante. Y luego nosotros no tenemos aquí seguridad social, esas facilidades, ¿no? De la típica tarjeta sanitaria, ¿no? De España. Y claro, al final eso está muchísimo, sobre todo las personas que han tenido la oportunidad de poder viajar a España o las que han vivido en España un tiempo y haber tenido la posibilidad de hacer una comparativa, ¿no? Con la sanidad. Pero principalmente es la sanidad, porque es el precio. El problema no es que sea mala la de aquí, ni evidentemente tampoco es comparable con la de España. El problema es el precio, lo que vale. Es muy caro. ¿Y Y al respecto revés? a tu otra pregunta, ¿sí? Sí, al revés, es decir, siendo Vale, algo que vale. pudieras exportar a España. Esa es un poquito más difícil, ¿vale? Porque al final estamos comparando un país desarrollado con un país subdesarrollado. Entonces, es mucho más compleja la respuesta y un poquito más difícil. Pues mira, realmente, si vamos al tema material, no tendría que aportar Guinea nada a España, porque lo que he dicho antes, hablamos de un país desarrollado que ya lo tiene todo, infraestructuras, tiene ya todo estructurado, de un país que está en vía de desarrollo. Pero sí que es cierto que al ser una colonia española, sí que lo que daría más importancia, por ejemplo, que lo tengan más presente en ciertos museos, por ejemplo, porque yo he ido a museos de España y a mí también me gusta un poco la historia y no veo nada de Guinea, ¿sabes? Es lo que yo considero que se tendría que aportar un poquito más a España, porque a nivel infraestructura, a nivel lo que es superficial, pues no echaría nada en falta. Por eso muchas veces viajo, porque tengo facilidades en España aquí no tengo, como por ejemplo una cosa tan básica como el Internet. Ya, lo El hemos podido Internet, ver. claro. Entonces, ese tipo de cosas, pues, que son básicas y mínimas, aquí no las tenemos, ya te digo. Aquí el Internet, porque este tema también quiero que se toque un poco, aquí el Internet, el problema que tiene es que es muy caro, ¿vale? Ahora han bajado mucho los precios, pero te hablo de hace 8 meses, tener Internet en tu móvil, 1 giga de datos móviles, no hablo de wifi, escucha este dato, 1 giga de datos móviles, 1 giga, eran 35 euros. Qué barbaridad. Era 35. Ahora, a día de hoy, 1 giga está a 2 euros. Fíjate o sea, hace 6 meses, no hablo de un año, hace 6 meses, 1 giga te valía 35 o 30 euros. Entonces, claro, el Internet o hacer esta videollamada que estamos haciendo era un lujo para mucha gente, era un lujo, pero un lujo no, lo siguiente. Entonces, si le sumas a eso de que era caro, ahora han bajado los precios, pero la velocidad, tío, sigue siendo bastante pésima. Y lo que es la calidad en sí de la fibra óptica y demás. Entonces, todo eso, pues, son cosas que a la gente le gustaría tener, ¿no? Pero si se tuviera que elegir una cosa respecto a la respuesta de antes o a la pregunta de antes, sería lo de la sanidad. Y respecto a qué puede aportar o qué echo de menos o echo en falta cuando estoy en España, que se conozca más Guinea Ecuatorial. Porque realmente me he dado cuenta que, como hemos dicho durante el podcast, no se conoce nada. O sea, de hecho, cuando pones en internet o YouTube o buscas información realmente de Guinea Ecuatorial, es muy escaso. No hay casi información. Saben lo que tú puedes buscar de un país o cualquier país en internet, que es lo que es el gobierno, la estructura, pero no sabes realmente, ni siquiera te pone información de todas las ciudades que hay, o te pone información de lo que me has preguntado, el transporte, porque no hay una información realmente real, verídica, existente. Entonces, pues me gustaría que se conociera más Guinea Ecuatorial en España, ya que hemos sido colonizados, pues Ya, sería por lo muy menos. interesante.
Claro, claro, y es eso, a nivel cultural, a nivel... Mira, yo sí tengo una cosa que destacaría, o sea, que sí que me llevaría de ahí, de Guinea Ecuatorial para aquí, para España. Y también lo que comentabas en internet el otro día lo pensaba, ¿no? Wow, yo ahora no me imagino subiendo un vídeo y a lo mejor teniendo que esperar, no sé, horas para que se suba, ¿sabes? Porque yo, es eso, yo hago un vídeo de Pero 10, yo 15 lo subo. minutos y en 10 minutos lo tengo subido, como mucho, ¿sabes? Y claro, ahora me pongo en tu situación y digo yo, "Buah, me desesperaría, o sea, me tiraría de los pelos". Por ejemplo, lo que comentabas de los 35 euros por 1 giga. Claro, yo tengo 25 gigas en el móvil. Claro, si me lo Claro, pusieran a ese precio, no me lo podría permitir, o sea, ni 10 siquiera. es, es caro, es muy Buah, caro. Ahora han bajado los precios, pero en los tiempos en los que valía 1 giga datos móviles 35 euros, yo te hablo que lo que es el Wi-Fi, tener un Wi-Fi en tu casa, estamos hablando de 300 euros, 250 euros. una barbaridad. Era una y a día de hoy, el tener un Wi-Fi en tu casa con, bueno, vamos a decir ilimitado, te puede costar la más barata 120, 130, la más barata. Es una pasta, porque claro, es que tienes que tener en cuenta, ya es un dinero aquí, o sea, 120 euros ya duele el bolsillo aquí, no me imagino allí, ¿sabes? Euros Claro. allí. Pero sabes que yo sí cogería de Guinea Ecuatorial y lo traería para España y además yo creo que hace falta como agua de mayo. Yo cogería a la gente, tío. A la gente, porque la gente allí en Guinea Ecuatorial, por lo que veo en los vídeos, tiene una felicidad, tiene una manera de vivir mucho más natural, que no es tan artificial como aquí, que es todo redes sociales, todo ego, este tipo de cosas, tío. La verdad, no sé hacia dónde va la sociedad en España y en los países occidentales, pero yo cuando veo vídeos de África, tío, es que esas son las raíces de la humanidad. Esa manera de vivir más tranquila, más natural, sin depender tanto de cosas materiales. No sé, yo envidio mucho eso del africano promedio. Sí, es cierto que aquí los europeos tenemos igual más opulencia, más ostentación, más cosas materiales. Me falta lo básico, un poquito la alegría, la humildad. Y eso yo es algo que veo en gente de Guinea Ecuatorial y de toda África y que cogería no solo para España, sino para toda Europa, ¿no? Esa manera de vivir más tranquila, más natural, no tan artificial como aquí. Sí, a ver, estoy bastante de acuerdo contigo en eso, pero tengo una objeción en ese punto. Yo pienso que realmente vivimos, porque me voy a incluir, así porque de alguna manera u otra no hemos visto eso. O sea, porque en esta moneda hay dos caras. Está que veis los típicos africanos en los videos jugando con una piedra, o sea, con nada ya es feliz, digamos, porque no ha visto otra cosa. No lo ha tenido fácil o no lo tiene fácil en ese momento y no conoce otra cosa. Entonces, en el momento en el que ya conoces otra cosa o sabes que hay más cosas, pues no es que tu comportamiento o tu personalidad vaya a cambiar, pero esa naturalidad con la que ves a la gente de, digamos, África en general, sonreír, eh, vivir con lo básico, cero envidias o una humildad un poco más, realmente lo que es la humildad, comportarse de la misma manera en todos los ámbitos, es porque también realmente recuerda que no han visto otra cosa. Entonces, eso también ayuda muchísimo. Pero en Occidente no es así. En Occidente hay otro tipo de ambición. En Occidente es hoy quiero esto, mañana quiero dos, mañana. O sea, esa Exactamente. ambición se vuelve también por un lado un poco negativo, porque Eso es. hay No, que ver no, hasta qué punto la claro. ambición es positiva y hay que ver hasta qué punto es negativa. Pero creo que es la ecuación. Pero como te digo, yo sí lo noto, la verdad, sobre todo cuando tengo la posibilidad de viajar, noto que es diferente el comportamiento de las personas, tanto aquí como en Occidente. Sí, 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 sí. Sí, pues es lo que comentabas tú, ¿no? El tema de siempre querer más y además para enseñarlo, o sea, ni siquiera para disfrutarlo, sino para enseñarlo, ¿no? Y para compararnos con otros. Es como
una carrera constante. Bueno, yo ya te digo, es algo que me enamora de África, o sea, de verdad, a veces lo pienso, o sea, me voy para allá, me largo de aquí, porque es eso, siento que ya llega un punto que no encajas aquí, o sea, es una cosa que, bueno, pues estaría bien también comentar en quizás otro podcast, pero Junior, de verdad, yo te tengo que dar las gracias un montón por todo el esfuerzo que has hecho para estar aquí, que hayamos podido sacar esto adelante. Que tienes un país increíble que estoy seguro que va a ir a más con los años, o sea, tengo muchísimas esperanzas en Guinea Ecuatorial y que yo como hispano del mundo, pues aquí tenéis vuestra casa también todos los guineanos en España, España es vuestra casa, ningún guineano puede ser un extranjero en España nunca. Y vamos, que yo aquí, por supuesto, recibiré siempre con los brazos abiertos. Y nada, que ha sido un placer, Junior, tenerte. Por favor, si quieres decir algo para despedir el podcast, este es tu momento. Y muchísimas gracias, tío, de verdad. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti por hacer de esto un puente, utilizar tus plataformas digitales para que así dar voz, ¿no? Y dar más conocimiento sobre Guinea Ecuatorial. Eso es de agradecer. Y básicamente, pues también que tu audiencia conozca lo que es un país que realmente es desconocido, porque es al final la realidad. Y nada, y todo, muchísimas gracias. Ha sido un placer llevar a cabo este podcast. Yo creo que a mucha gente le va a gustar por el hecho de que aprendes cosas que no sabían. Y nada, un fuerte abrazo. Y ya sabes que en cualquier momento que quieras mantener otra charla sobre curiosidades que a la gente se le hayan quedado pendientes o tengan ganas de que haya una segunda parte o de hablar algo específico que nos habíamos quedado un poquito descolgados, lo podemos hacer sin problema. Bueno, de seguro va a haber una segunda parte, eso te lo garantizo. Y chicos, tenéis el canal de Junior en la descripción en todos lados, lo habré dejado por todos lados. Así que, como digo siempre, si os ha gustado este pedazo podcast, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, muy importante también, suscribiros a su canal. Chicos, un saludazo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.